Bueno, entonces, con todos esos problemas técnicos, hoy les quiero hablar de cómo ganar $1.000.000 haciendo origami. Bueno, obviamente, si realmente sabría contestar a esa pregunta, yo tendría $1.000.000. Y no es el caso, eso les puedo prometer. Así que más bien les quiero explicar que sí se puede ganar $1.000.000 haciendo origami. No es un problema fácil, pero sí se puede. No, no soy por nada una experta en matemáticas del origami, pero pues soy matemática y me encantan los origamis, así que es un tema que me interesa bastante. Como me pidieron una plática más de divulgación para poder ponerla en el Facebook y que sea accesible a muchas personas, no voy a entrar muchísimo en el formalismo, pero pues voy a intentar dar de comer a todo el mundo, ¿no? Entonces, la slide siguiente, por favor. Mi slide se va a separar en 4 partes. Entonces, primero vamos a hablar de origami y mapas de pliegues de origami. Entonces, pues vamos a ver qué es un mapa de pliegue de un origami, ¿no? Y después nos preguntaremos si todo mapa de pliegue es plegable o no. Entonces, vamos a ver, pues, qué quiere decir eso y vamos a ver unos criterios de plegabilidad. La tercera parte, pues es la razón por la que están aquí todos ustedes. Vamos a hablar de dinero y de ese famoso $1.000.000. Y terminaremos con un poquito de práctica. Entonces, por eso que todos agarren una hoja de papel. Si tienen una cuadrada, mejor. Si es rectangular, pues la volveremos cuadrado en el momento. Entonces, al final, pues haremos un origami. Entonces, primero, slide siguiente, por favor. Entonces, primero, la palabra origami nos viene del japonés, entonces se escribe así en japonés. Bueno, eso dice Wikipedia. Yo no hablo japonés. Los dos primeros símbolos significan ori, que quiere decir doblar, y el último, el más complicado, significa kami, que quiere decir papel. Entonces, el origami es el arte de doblar el papel. Bueno, eso todo el mundo lo sabe. Pero, pues hay una definición matemática también. Siguiente. Entonces, un origami es un par CF, donde C es un conjunto de rectas en el cuadrado unidad, y F una aplicación que va de esas rectas en menos pi, tal que la aplicación inducida del cuadrado unidad en R cubo es una inyección. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, les puse un dibujo, entonces vemos que hay dos tipos de pliegues. Las rectas no son iguales. Pues las positivas corresponden a un tipo de pliegue y las negativas a otro. Y entonces, pues cuando digo que es una inyección, es que vemos el dibujo a la derecha y cuando digo que es una inyección, quiero decir que no hay una hoja de papel que atraviesa otra, ¿no? No podemos desgarrar el papel, no lo podemos cortar. Entonces, eso es una definición de origami que nos viene de Thomas Kuhl. Y siguiente, por favor. Eso es otra definición que me gusta bastante. Entonces, esa definición es de Oakley y Cleveland. Nos dice que un par PL es un origami si P es un conjunto de puntos en el plano y L una colección de rectas en el plano, tal que, entonces tenemos 5 cosas. Entonces, el punto de intersección entre dos rectas que se cruzan de L es un punto de P. Si tomo dos puntos distintos en P, pues puedo hacer la recta que pasa por esos dos puntos. También puedo hacer la mediatriz, puedo hacer la bisectriz de dos rectas, la simetría de una recta respecto a otra, etc. Entonces, ¿por qué me gusta bastante? Porque en 1991 hay un italiano japonés que se llama Usita, que formalizó lo que se puede o no hacer en origami. ¿Cuáles son los pliegues que tenemos derecho de hacer? Entonces hizo 6 axiomas, después añadieron un séptimo y demostraron que no puede existir más. Y justamente esos axiomas, no voy a ser muy precisa hoy porque no es el tema, pero justamente en esos axiomas dicen eso, ¿no? Si tengo 2 puntos, puedo hacer la recta con un pliegue que pasa por esos 2 puntos, etc. Entonces, esa definición es claramente inspirada de esos axiomas de Usita, lo que la vuelve bastante interesante. Siguiente, por favor. Entonces, hay muchos tipos de origamis distintos. Hay los origamis modulares, las teselaciones, los cuadros de origamis y hay la forma más pura de origami,
que es usando una sola hoja cuadrada de papel y no podemos cortarla nunca. Y es ese tipo de origami que me va a interesar hoy, esa forma pura y esencial, voy a decir, del origami. Entonces hoy vamos a usar eso, solo una hoja cuadrada y no vamos a cortar. Siguiente, por favor. Entonces, no, no, es esto, ajá, perfecto. Entonces, vamos a hablar entonces de mapas de pliegues de un origami. Entonces, para eso les hice un origami. Espero que me vean, yo no me veo. Entonces, bueno, les hice una grulla. ¿Por qué una grulla? Porque es el símbolo del origami. Entonces, si ven, pues es bonita, tiene el cuerpo inflado, tiene las alas bien puestas para que pueda volar, ¿no? Pero antes de llegar a ese estetismo, pues tenía eso, ¿no? Tenía un origami plano. Y eso es lo que me va a interesar hoy, un origami plano, antes de llegar al estetismo, que pues sí es bonito, pero yo quiero hablar de origamis planos, que puedo poner un libro encima y no me cambia nada de mi origami. Entonces, para hacer eso, pues agarré una hoja cuadrada, hice todos los pliegues según el patrón, ¿no? De la grulla, y pues llega a eso. ¿Y ahora qué pasa si hago al revés? Si despliego eso. Entonces lo voy a desplegar. Lo despliego todo. Intentando no romper nada, sería mejor. Y entonces, cuando despliego todo, lo que tengo es mi hoja cuadrada del principio. Pero lo que vemos, además de la hoja, es que hay muchas marcas de pliegues, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tengo es un pliegue que va por arriba, entonces se llama un pliegue montaña, porque una montaña es así. Y, por ejemplo, este es un pliegue valle, porque pues va hacia adentro, ¿no? Entonces hay dos tipos de pliegues. Siguiente, por favor. Las montañas y las valles. Entonces, eso, lo que tengo en mi hoja cuadrada de papel, se llama el mapa de pliegues de la grulla. Lo que ven en la pantalla es el mapa de pliegues neutro de la grulla. ¿Por qué neutro? Porque en ese mapa no puedo distinguir cuál es el pliegue montaña, que va por arriba, y cuál es el pliegue valle, que va por abajo. Entonces, siguiente, por favor. Existen los mapas de pliegues orientados de los origamis. Entonces, ese es orientado porque puedo distinguir dos rectas distintas, ¿no? En los libros de origami hacen, pues como vieron en la definición, ¿no? Dos tipos de rectas distintas. Yo puse colores para que sea más fácil de ver. Entonces, aquí vamos a tener que la recta azul es un pliegue montaña, porque en la montaña hace frío, y la recta roja es un pliegue valle, porque pues en el valle hace más calor que en la montaña, ¿ok? Pero la verdad es que ese mapa que ven no es exactamente lo que yo tengo en mi hoja de papel con despliegue mi grulla. Yo tengo más pliegues que eso. ¿Por qué? Porque en un mapa de pliegues solo ponemos los pliegues esenciales, los que van a formar mi origami al final. Pero para poder hacer esos pliegues, a veces necesitamos hacer otros pliegues. Entonces, pues yo, por ejemplo, aquí tengo las dos diagonales, las tengo las dos, aunque en el dibujo pues solo hay una diagonal. Entonces, los pliegues que no son esenciales, vamos a decir auxiliares, esos no los ponemos en el mapa de pliegue. Pero pues sí existen al final cuando hacemos el origami. Entonces, bueno, la grulla es un modelo bastante básico. Creo que pues que todo el mundo, bueno, muchas personas ya lo hicieron y es un modelo pues bastante fácil. Pero siguiente, por favor. Existen modelos muchísimo más complejos. Por ejemplo, entonces a la izquierda tiene el mapa completo y a la derecha tienen un zoom de una parte de arriba. Les puse el zoom para que vean bien todos los pliegues que hay que hacer. Ven todas esas rectas que hay amarillas, que son un poquito más claras, que no se ven bien en el grande. Entonces, pues, ese modelo es de Robert Long. Robert Long, vamos a hablar bastante de él hoy.
Entonces, pues, primero, pues en ese mapa, pues me parece complicado. Hay rectas llenas, hay rectas que no son llenas, hay muchos colores distintos. ¿Cómo saber quién es pliegue, quién es montaña, quién es valle? Es muy complicado. Y además, aunque lo sepamos, ¿por dónde empiezo? ¿No? El mapa es enorme. Es que la verdad, pues, necesitaríamos muchísima paciencia para hacer eso. Además, una hoja de papel normal de 20 por 20 pues no va a ser suficientemente grande para plegar ese tipo de origamis. Y entonces, pues eso, imaginamos que lo sepamos hacer, pues los profesionales sí lo saben, yo no, pero los profesionales saben plegar ese tipo de mapas. Y entonces lo que nos daría sería, siguiente por favor, una rana muy bonita, pero muy complicada. Entonces, para darles un ejemplo tal vez más mexicano, siguiente por favor, les quiero mostrar ese modelo. Parece un poquito menos complejo que la rana, pero sigue siendo complicado. Es otro modelo de Robert Long. Entonces, igual a la derecha les puse un zoom para que vean, no sé si se ve bien, pero hay hexágonos de toda parte y muchos pliegues que hay que hacer. Ese zoom corresponde a la parte de arriba a la izquierda, la esquina. Y entonces, pues igual, si sabríamos hacerlo y que plegaríamos todo eso, llegaríamos a, siguiente por favor, un alacrán. Súper bonito, pero pues bastante complicado. Me van a decir, ok, los mapas de pliegues para, pues, te da un alacrán, pero nosotros no lo sabemos hacer, ¿no? Entonces, pues, para nosotros, ya vimos en nuestra vida mapas de pliegues, siguiente por favor. Creo que todos ya vimos esa cosa, un mapa de carreteras, ¿no? Y creo que todos nos acordemos de los viajes cuando éramos niños con los papás y que teníamos que abrir ese mapa, entonces una vez a la izquierda, una vez arriba, a la derecha, después no sé qué, ¿no? Y había que mirar la ruta y después empezaba la pesadilla. Había que plegarlo de nuevo y que cabe bien como tan bonito como era al principio, ¿no? No sé para ustedes, pero conmigo siempre terminó así. Siguiente, por favor. Y yo no tenía la paciencia y decía, no, ya, yo no puedo, al final nunca es tan bonito como al principio, por favor, ¿no? Eso no se puede plegar de nuevo. Otro ejemplo, siguiente, por favor. Los folletos de medicina. Entonces, por ejemplo, al azar, la cloroquina. Todos abrimos una caja de medicina, sacamos el folleto y leímos los riesgos y todo eso que ponen en ese folleto y después había que plegarlo y ponerlo de nuevo en la caja. Yo creo que eso podría ser un teorema. Eso es imposible. No cabe en la caja de nuevo. Hay que empujar muchísimo, destrozar todo, pero pues al final no, pues no cabe, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tienen que ver esos dos mapas, el mapa de carretera y el folleto, perdón, de medicina? Siguiente, por favor. Son mapas ortogonales. Entonces, pues nos parece bastante complicado al final de plegar eso, pero la verdad es que hay un algoritmo y para una computadora eso no es complicado. Lo que hay que hacer al principio es que hay que plegar los pliegues transversales que son de un solo color. Entonces, aquí tenemos 4. Ese rojo, siguiente por favor, ese rojo, esos 2 azules y ese otro rojo. Son los 4 únicos pliegues que eran transversales de un solo color. Entonces hay que empezar por esos. Entonces, valle, montaña, montaña y valle. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, si hacemos todo eso, al final, pues vemos a la derecha que nos queda la parte de la izquierda de 3 por 4, ¿no? Y entonces, pues miramos de nuevo. Siguiente, por favor. Entonces miramos de nuevo y pues otra vez, ¿cuáles son los pliegues transversales de un solo color? Pues solo hay uno. Siguiente, por favor. Este rojo, ese valle, entonces lo plegamos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues no es eficiente, ¿no? Porque hay muchos pasos que hay que hacer. Entonces sí, una computadora lo sabe hacer.
pero al final, pues no es eficiente. Entonces, siguiente, por favor. Hay un japonés que se llama Miura Ori, que ha creado el mapa pues, de Miura Ori. Y entonces este no es ortogonal. Entonces es muchísimo más complicado al principio de hacerlo, ¿no? Si tengo una hoja sin nada para poner las marcas ortogonales es fácil, para poner esas marcas es muchísimo más difícil. Pero la verdad es que es muchísimo más eficiente. Entonces es ahora que les voy a mostrar el video porque no quiero que solo me crean. Entonces, así, espero que sí lo ven. Entonces, ese hombre ha plegado un mapa de Miura Ori y entonces les va a mostrar cómo se despliega y cómo se plega. Solo hay que jalar y empujar. Jalar y empujar. La verdad me gusta mucho y eso sí que es súper eficiente porque es súper rápido, no hay miles de pasos que hay que hacer en un... Espero que ya me vean a mí. Solo hay que jalar y empujar y entonces no hay los miles de pasos que hay que hacer. Pero me van a decir, siguiente por favor, y ya todos tenemos GPS. Tu mapa de carreteras hace años que no lo usamos. Y los folletos de medicina, la verdad es que, bueno, la mayoría de la gente no los lee, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué querer desplegar y plegar el papel así? La verdad es que sí, sirve a muchas cosas. Entonces, por ejemplo, siguiente, por favor. En medicina, ese es un stent. Entonces, si no saben lo que es un stent, si tienen una arteria del cuerpo bloqueada, entonces, pues el cirujano les va a poner esa cosa. Entonces, pues lo que vemos abajo a la derecha, la cosa cerrada, les va a poner eso en la arteria y cuando se abre, pues se vuelve más grande, como lo vemos en la foto, y entonces la sangre puede pasar adentro. Ese modelo está basado en el mapa de Miura Ori. Siguiente, por favor. También los paneles solares que queremos mandar al espacio en los satélites, en la Estación Espacial Internacional, pues no queremos, pues igual que el STEMS en la arteria, no queremos hacer como el mapa de carreteras, ¿no? Una vez a la derecha, una vez arriba para desplegarlo, ¿no? Queremos que se haga de una vez. Igual para los paneles solares en el espacio. No los podemos mandar abiertos. No queremos que alguien de la Estación Espacial Internacional salga afuera para tener que abrir los paneles solares o girarlos o cerrarlos, no sé qué. Necesitamos algo eficiente. Entonces, ese modelo que ven está basado en origami, no en el mapa de Miura Ori, pero sí en origami. La verdad es que no sé si de verdad lo mandaron al espacio o no. El stent sí lo pusieron en el cuerpo humano. Ese modelo en particular, no sé. Pero, pues sí, sirve también porque pues queremos que sea rápido. Siguiente, por favor. El último ejemplo que les voy a dar hoy, hay muchísimos, pero pues me quedo con 3, son las bolsas de aire de los carros. Si vamos a chocar en un carro, pues queremos que la bolsa de aire no tome tanto tiempo como nosotros nos cuesta abrir un mapa de carreteras. Queremos que si hay un choque, pues la bolsa de aire se abre de una vez, muy rápido, para salvarnos la vida, ¿no? Entonces, pues igual ese modelo está basado en origami y pues eso se abre y se cierra de manera muy rápida y eficiente. Entonces sí, necesitamos para muchas cosas saber plegar y desplegar cosas de manera eficiente. Pero entonces, ok, pero para los origamistas, ¿para qué hacer mapas de pliegues? Bueno, primero para crear nuevos modelos, ¿no? Como a los matemáticos nos gusta crear nuevos objetos, inventar teoremas, pues a los origamistas les gusta crear nuevos modelos de origami, ¿no? Pues, y entonces si quieren crear un nuevo modelo que no existe en un libro o en internet, pues no van a agarrar una hoja cuadrada y plegar al azar, ¿no? Si intentan plegar al azar, nunca van a tener la arana o el alacrán que les mostré antes, ¿no? Es imposible que les salga. Entonces necesitan formalizarlo y por eso crean los mapas de pliegues.
Y pues además, una vez que lo tienen, el mapa, el origami, que ya lo hicieron, pues quieren que otros puedan hacer sus modelos. Entonces necesitan transmitirlos. Como los matemáticos, una vez que tenemos el teorema, vamos a publicar un artículo para transmitirlo a la gente, pues entonces ellos también quieren transmitir su origami. Y para hacer unos modelos complejos, pues ya conocemos los libros de origami, ¿no? Pero entonces es una manera de transmitirlos. Pero para hacer unos modelos complejos, como la rana o el alacrán, pues yo creo que la rana, por ejemplo, pues yo creo que ella sola sería un libro de 2000 páginas, ¿no? Entonces no es eficiente. Entonces ellos se mandan los mapas de pliegues. Ellos sí lo saben plegar, aparte de eso, nosotros no, pero ellos sí. Entonces, para ellos los sirve, en la vida de todo el mundo puede servir. Entonces, nos podemos entonces preguntar, siguiente por favor, si todo mapa de pliegues es plegable o no. Entonces, les puse ese ejemplo. Tenemos un vértice, 8 aristas. Hay 4 pliegues montañas, las azules entonces, y 4 pliegues valles. Entonces, nos podemos preguntar si eso es plegable o no. Pero, ¿qué quiere decir plegable? Entonces, siguiente, por favor. Bueno, plegable quiere decir que lo puedo plegar hasta aquí, ¿ok? Y que me dé una figura plana. Esa es la diferencia que los dije entre mi origami estético y mi origami plano, ¿no? Yo quiero una figura plana. Y además, pues todos los pliegues dibujados deben ser plegados, ¿no? Porque si solo hago uno, pues ya, ¿no? Eso no vale. Y entonces la definición matemática de eso, siguiente por favor, es que entonces un origami, entonces si se acuerdan de la definición que les dije, la definición de Hull, entonces es un conjunto de rectas en el cuadrado unidad y una aplicación que va entonces del conjunto de rectas al menos pi pi. Eso implica una aplicación en R cubo que queremos que sea inyectivo. Entonces, un origami así, con esa definición, es plegable si tomando los límites de cada pliegue a pi o menos pi radianes, el origami sigue siendo inyectivo. ¿Qué quiere decir eso? Ven que en el dibujo, a la derecha, abajo, hay pliegues que están planos. Ajá, aquí abajo, a la derecha, aquí. Eso está plano y corresponde a la izquierda a los pliegues de pi y menos pi radianes. ¿Ok? Entonces, los 3 otros, aquí, son los que están, pues, en 3 dimensiones a la derecha, ¿no? Entonces, para que sea plegable, quiero aplanar eso. Por eso, todos los que son a pi sobre 2, pues les quiero mandar a pi para plegar el origami, ¿no? Y cuando digo que sigue siendo inyectivo, pues otra vez, quiero decir que una hoja de papel no puede atravesar otra, ¿no? Es imposible. Yo no puedo desgarrar mi papel, ¿no? Entonces, pues siguiente, por favor. Entonces, ese ejemplo, siguiente, ese ejemplo, entonces que les puse con 4 pliegues montañas y 4 pliegues valles, entonces, ¿es plegable o no? O si estaríamos todos físicamente juntos, les preguntaría de apostar. Entonces, cada uno en su casa, por favor, que apuesta y vamos a ver si tenían razón o no. Entonces, pues ya apostaron. Hay un criterio, entonces, siguiente, por favor. Hay un criterio que se llama el criterio de Maekawa, porque él lo demostró, que nos dice que si un mapa es plegable, entonces, alrededor de cada vértice, la diferencia entre el número de montañas y valles es 2, en valor absoluto. ¿Okay? O las montañas menos los valles es 2, o valles menos montañas es 2. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ese ejemplo, donde tenía 4 montañas y 4 valles, pues 4 menos 4 es 0, y entonces es distinto de 2, entonces eso no es plegable, ni lo intento. Entonces, si en un mapa muy grande existe un vértice, aquí, como ese ejemplo, que tiene entonces la diferencia de roja y azul que no es de 2, ni intento plegar nada, no va a ser posible. Entonces, ese criterio de Maekawa lo vamos a demostrar porque existe una demostración que no está original, pero existe una demostración que me parece bastante básica y rápida, entonces la vamos a hacer. Siguiente, por favor. Entonces, el criterio dice que si un mapa es plegable, entonces, siguiente, por favor.
Si un mapa es plegable, entonces vamos a calcular la diferencia entre montañas y valles. Entonces tomamos un mapa de pliegues, les puse un ejemplo, y suponemos que es plegable. Siguiente, por favor. Si el mapa de pliegues es plegable, pues lo plegamos, ¿no? Y tenemos el dibujo de la izquierda. Entonces vemos aquí que hay 3 pliegues del mismo tipo, vamos a decir montañas, y uno adentro del otro tipo. Entonces vamos a decir valles. Esa elección no importa porque solo hay que voltear la hoja de papel para que las montañas se vuelvan valles y las valles se vuelvan montañas. ¿Okay? Entonces, pues aquí vamos a decir que tengo 3 montañas y un valle. Entonces lo que voy a hacer, como se ve en el dibujo de la izquierda, es que voy a cortar la puntita de encima. ¿Y qué me da eso? Pues a la derecha vemos que me da un polígono. Y es un polígono plano, porque mi origami era plano. En el dibujo se ve un poco abierto para que se pueda ver, ¿no? Pero es plano. Y la ventaja de un polígono plano es que, siguiente, por favor, conocemos perfectamente sus ángulos. Tenemos entonces aquí 3 de 0 grado y 1 de 360. Y entonces, si se fijan bien, vemos que todos los ángulos de 0 grados corresponden al mismo tipo de pliegues. Siguiente, por favor. Por ejemplo, montañas. Y los de 360, bueno, aquí solo tengo uno, pero podríamos tener más. Los de 360 corresponden al otro tipo de pliegues, entonces, por ejemplo, valles. Entonces, pues ahora si hacemos la suma de los ángulos de mi polígono, siguiente, por favor. Entonces, si M es el número de pliegues montañas y B de valles, entonces tenemos que 0M más 360B es igual a, siguiente por favor, la forma de la suma de los ángulos de un polígono, es decir, N menos 2 por 180, donde N es el número de lados de mi polígono. Pero entonces, ¿cuántos lados tenía mi polígono? Pues tenía tantos lados como hicimos de pliegues. ¿Y cuántos pliegues hicimos? Pues hicimos, siguiente por favor, todas las montañas y todas las valles. Entonces M, aquí es M más B. Entonces tenemos que esa cosa de arriba, 360B, entonces, es igual a, siguiente por favor, M más B menos 2 por 180. Bueno, divido por 180, siguiente por favor. Y me da 2b es igual a m más b menos 2. Y entonces de aquí, siguiente por favor, tengo que m menos b es igual a 2. Y sí había hecho la otra elección, que es los ángulos de 0 grados eran los pliegues valles y los ángulos de 300 grados eran los pliegues montañas, pues aquí no tendría un 2, tendría un menos 2. Pero entonces, pues no cambia nada. Siguiente, por favor. En valor absoluto eso es 2. Entonces, si un mapa es plegable, la diferencia entre el rojo y el azul es 2. Y entonces ese es un criterio muy, muy práctico, ¿no? Porque es muy fácil de ver eso. Y hay un corolario muy bonito también de eso. Siguiente, por favor. Es que entonces, de cada vértice va a salir un número par de aristas. Siguiente, por favor. Porque entonces las aristas son todas las montañas y todas las valles, entonces con ese calculito vemos que al final es par. Y también se puede demostrar que el mapa entero es 2 coloreable. ¿Qué quiere decir eso? Siguiente, por favor. Quiere decir que entonces podemos colorear todo el mapa con 2 colores distintos y que alrededor de cada arista hay un color distinto, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. En resumen, si tienen un mapa muy grande, pero que en un vértice, ven, por ejemplo, como a la izquierda aquí, un vértice donde hay un número impar de aristas que salen, aquí 5, eso no es plegable. Ni intento plegar nada, no es posible. Y si tengo un ejemplo como a la derecha, que sí hay un número par de aristas, son 8, pero que la diferencia entre el rojo y el azul no es de 2, ni lo intento, eso no es plegable. Entonces, pues sí es práctico y entonces es un criterio necesario. Siguiente, por favor. Pero entonces también sería suficiente. Siguiente. Y pues no, la pena es que no es suficiente. Vamos a ver después un contraejemplo.
Pero antes de eso les quiero hablar de una generalización de ese criterio. Siguiente, por favor. El criterio de Hull. Entonces, ese criterio, el criterio de Maekawa era un criterio local. Nos concentramos en un vértice y en las aristas que salen de ese vértice. Este criterio de Hull es una generalización, es un criterio global. Entonces, un mapa es plegable si todo eso. Entonces, M aquí es el número total de pliegues montañas que tengo en todo el mapa. V grande, igual, el número total de valles que tengo en mi mapa. Entonces es el mismo cálculo de M menos 1. Después eso debe ser igual a 2 veces U, donde U es el número de vértices que van por arriba, menos 2 veces D, que es el número de vértices que van por abajo, menos las montañas al interior, más las valles al interior. Siguiente, por favor. Parece muy complicado, entonces lo vamos a ver sobre un dibujo. Entonces, por ejemplo, es un mapa global, tengo 3 vértices, entonces no es local. Y entonces, pues, el número total de montañas es el número total de rectas azules que tengo. El número total de valles es el número total de rectas rojas que tengo. Después, los puntos que van por arriba y los puntos que van por abajo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya vimos que la diferencia entre rojo y azul era de 2. Entonces, siempre en un vértice, o el rojo domina o el azul domina. ¿Ok? Entonces, si, por ejemplo, el punto de arriba, el azul domina, son las montañas que dominan, entonces eso va por arriba. Entonces, ese punto es un punto que va por arriba. Al revés, los 2 otros puntos son puntos donde el rojo domina, entonces las valles dominan, entonces son puntos que van por abajo. ¿Ok? Y después nos quedan las montañas y las valles al interior. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, creo que es bastante instintivo. Un pliegue está al interior si sus extremidades no tocan el borde del papel, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3. L1, L2 y L3 son los 3 pliegues que son al interior, ¿ok? Entonces, siguiente, por favor. Vamos a hacer justamente ese calculito con ese ejemplo, a ver si es igual o no, ¿no? Entonces, ¿cuántas montañas tenemos en total? Pues hay 3 rectas azules en total. Entonces, M grande vale 3. ¿Cuántas valles tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tenemos 6 valles en total. Siguiente, por favor. Entonces la primera parte vale 3 menos 6. Entonces menos 3. Después hay que contar los puntos que van por arriba y los puntos que van por abajo. Pues entonces ya vimos que los puntos que van por arriba, pues es donde las montañas dominan, solo hay 1. Y los puntos que van por abajo es donde las valles dominan, entonces hay 2. Entonces siguiente, por favor. Tenemos menos 3. Pues queremos que sea igual a 2 menos 4 menos m chiquito más b chiquita. Y entonces pues solo nos faltan contar los pliegues interiores y separar montañas y valles. Entonces ya vimos que había 3 pliegues al interior, L1, L2 y L3. Hay 2 azules, entonces 2 montañas y un valle. Entonces siguiente por favor. Tenemos que menos 3 es igual a pues menos 3. Perfecto. Entonces pues ese mapa global, pues sí satisface el criterio de U. Y dije que eso era una generalización del criterio de Maekawa. ¿Por qué? Porque si tenemos un mapa local con un solo vértice, entonces ya no tenemos pliegues al interior. Entonces M chiquita y B chiquita, a la derecha de mi ecuación, valen 0. ¿Ok? Después, si solo tenemos un vértice, entonces pues solo hay un punto y o va por arriba o va por abajo. Entonces, toda la parte de derecha de mi ecuación de arriba, pues eso vale o 2 o menos 2. Entonces, en total tenemos que m menos b es igual a 2 o menos 2. Es justamente el criterio de Maekawa. Por eso es una generalización. Entonces, ese mapa satisface todo eso. Genial. Entonces, sería plegable. Siguiente, por favor. Y no. ¿Por qué? Porque cuando tenemos algo así, con el ángulo alfa i más chiquito que los dos que están a su alrededor, entonces las dos rectas LI y LI más 1 no pueden ser del mismo tipo. Por ejemplo, entonces, ¿me miran por favor? Vamos a intentarlo, ¿no? Entonces hago un pliegue, así, hice un pliegue, ¿vale? De un cierto ángulo. Y quiero ahora intentar hacer otro del mismo tipo, ¿vale? Y que aquí el ángulo sea más chiquito. Pero si es más chiquito,
Entonces, pues cuando voy a plegar, lo que voy a hacer es que no lo hice más chiquito, justamente, pero yo lo quiero hacer más chiquito, y entonces si lo hago más chiquito, pues lo que hago es que estoy doblando esa parte del papel, ¿no? Estoy añadiendo un pliegue, y eso es imposible. Entonces, esos pliegues no pueden ser del mismo tipo. Entonces, anterior, por favor. Gracias. Entonces, como vemos aquí, entre R1 y R2, el ángulo aquí era más chiquito que los dos que están a su alrededor, que valen 90 grados. Entonces, L1 y L2 no podían ser del mismo tipo, no podían ser dos montañas. Y pueden intentar todas las combinaciones posibles de rojo y azul, de tal manera que el criterio sea válido. De toda manera, en este triángulo al interior vamos a tener dos pliegues consecutivos que van a ser del mismo tipo. Y todo es simétrico en ese dibujo. Entonces, pues al lugar donde tendremos dos pliegues del mismo color, pues vamos a tener el mismo problema. El ángulo del interior del triángulo va a ser más chiquito que los dos otros y entonces es imposible. Entonces, eso no es plegable. Sí. Entonces, dos siguientes, por favor. Entonces, pues ya dije que el criterio de Maekawa, entonces, pues era necesario, pero no suficiente. Ya vimos que globalmente no es suficiente, pero entonces pues, nos podemos preguntar si tal vez localmente sería suficiente. Tal vez si solo miro a un vértice y que respeta el criterio de Maekawa, eso sería aplicable. Y pues no. Por ejemplo, pues ese ejemplo que les puse, tengo un vértice, tengo 8 aristas. Puedo poner colores para que rojo menos azul sea 2. Ok, eso no es un problema. Entonces eso puede satisfacer el criterio de Maekawa sin ningún problema. Pero tenemos el criterio de Kawasaki que nos dice que si un mapa es plegable, entonces alrededor de cada vértice la suma de los ángulos pares es igual a la suma de los ángulos impares. Entonces hay que poner un numerito a cada ángulo. Entonces, por ejemplo, empezamos con un chiquito, es el número 1. Entonces, un chiquito es el número 1. El que le sigue es el número 2. El ángulo rojo que le sigue es el número 2. Ajá. El siguiente chiquito, número 3. Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, los ángulos pares aquí son los rojos, ¿ok? Todos los que son rojos son los pares y los impares son los otros. Entonces, si hacemos la suma de los ángulos pares, pues se viene en el dibujo, que es muchísimo más grande, entonces por nada es igual a la suma de los ángulos impares, de los ángulos pues chiquitos justamente. Entonces, eso no es plegable, aunque satisface el criterio de Maekawa. Entonces, el criterio de Maekawa no es suficiente localmente y tampoco su generalización lo es globalmente. Chin. Entonces, siguiente, por favor. Nos podríamos preguntar si, entonces, la suma de Maekawa y Kawasaki, entonces, si miro localmente en un vértice y que eso satisface el criterio de Maekawa y el criterio de Kawasaki, pues eso es necesario, ok. Pero también sería suficiente. Siguiente, por favor. Entonces, localmente sí, pero globalmente no. ¿Qué quiere decir eso? Siguiente, por favor. Entonces, pues como contraejemplo, les voy justamente a poner ese ejemplo que ya vimos. Eso ya sabemos que satisface entonces el criterio de UL porque hicimos el calculito y nos daba -3 igual -3, era perfecto. A cada vértice entonces satisface el criterio de Maekawa. Vemos que al de abajo por la izquierda tenemos 3 rojos y un azul, entonces la diferencia es 2. Arriba tenemos 3 azul y un rojo, la diferencia es 2. Perfecto. Cada vértice satisface el criterio de Maekawa, satisface la generalización, todo bien. Y también satisface el criterio de Kawasaki. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en el vértice que está arriba, pues si hacemos la suma de los ángulos pares, por ejemplo, los que son rectos, pues es 80 más 80, 90 por 90, entonces 180. Entonces es igual a la suma de los dos otros. Entonces, gracias. Esos dos. Y entonces a cada vértice, pues es igual, ¿no? Tenemos dos ángulos rectos y entonces 90 más 90, 180 y los otros 180.
Entonces, ese mapa satisface todos los criterios que vimos, todos. Pero pues ya sabemos que no es plegable. Entonces, globalmente, ni la suma de Maekawa y Kawasaki es suficiente. Pero localmente sí. ¿Por qué? Porque entonces aquí, si me fijo en un vértice, el que quieren, solo un vértice, por ejemplo, gracias, y se me olvida todo el resto. Entonces, solo miro ese vértice y las aristas que salen de ese vértice. El resto del mapa lo olvido. Eso sí es plegable. ¿Ok? Entonces, localmente eso es suficiente, pero globalmente no. Entonces me van a decir, ya, por favor, nos diste muchos criterios y ninguno es suficiente globalmente, ¿no? Es que ya. Y entonces, pues siguiente, por favor. Justamente es un problema bastante complicado. Hay un teorema de Domaine, Fekete y Long, otra vez Robert Long, este famoso, del 2010, que nos dice que checar si un mapa de pliegues neutro es plegable es un problema NP difícil. Uy, ya hay muchas personas que ya entienden por qué estoy hablando de dinero y por qué estoy hablando de ese famoso $1.000.000. Entonces, bueno, primero, ¿qué quiere decir eso? Bueno, entonces un mapa de pliegues neutro, ¿se acuerdan al principio cuando mi mapa de pliegues era todo negro y que no podía distinguir montañas y valles? Eso es el mapa de pliegues neutro. Y entonces un problema NP difícil, ¿qué es? Entonces un problema es NP difícil, si es pues más difícil que todos sus problemas NP. Y si todo problema NP se puede reducir a este en tiempo polinomial. Entonces, rápido, ¿no? Y entonces, pues, el famoso problema del millonario que busca si P es igual o distinto de NP o si no se puede resolver. Entonces, si alguien encuentra, una condición necesaria y suficiente de polinomial que resuelva ese problema, demuestra que P es igual a NP y gana $1.000.000. Después, si al revés, alguien demuestra que no puede existir ninguna condición necesaria y suficiente polinomial que resuelva ese problema, entonces demuestra que P es distinto de NP y entonces, pues, gana $1.000.000 otra vez. Entonces, sí se puede ganar $1.000.000 plegando papel y haciendo origami. Solo plegando papel no podemos ganar $1.000.000. Pero bueno, no es trivial, ¿no? No es un problema fácil. Y entonces, ¿cómo hicieron? No voy a explicar la demostración, por eso no, pero solo en una frase demostraron que ese problema de plegar un mapa era equivalente a otro problema de disposición de círculos en un espacio dado. Entonces, por ejemplo, un triángulo, o un rectángulo, o pues un cuadrado, como la hoja de papel de origami, ¿no? Y entonces me va a decir, ok, gracias, pero entonces, ¿qué tienen que ver tus mapas de pliegues, que solo tienen rectas, con círculos en un cuadrado? Eso lo voy a explicar, bueno, voy a dar una idea después, porque para entender eso hay que entender cómo los origamistas crean los mapas de pliegues. Entonces, eso lo vamos a ver después, pero primero me quiero parar un poquito sobre este Robert Long, que ya hablé mucho de él. Por favor, siguiente. Robert Long, bueno, la verdad es que soy súper fan de ese hombre, por eso todos los modelos que les di hasta el momento son de Robert Long. Hay otros origamistas que hacen modelos, no quiero que piensen que es el único, pero pues sí, soy súper fan de ese hombre. Ese hombre, bueno, es gringo, empezó, siguiente por favor, con una carrera de ciencias, al principio era físico e ingeniero, tiene bueno, tiene alrededor de 80 publicaciones en esos temas. También, siguiente por favor, es un origamista muy famoso. Ha creado más de 700 modelos de origami. Entonces, por ejemplo, el de rana y el de alacrán, que ya les mostré al principio, ¿se acuerdan los mapas de pliegues complicados? Pues ha creado más de 700 así, ¿no? Entonces es bastante impresionante. Siguiente, por favor. Es la primera persona no asiática invitada al Congreso Anual de la Asociación de Origami Japonés. La verdad, yo creo que eso es lo que más me impresiona. Sé que es cliché, pero sí, el mundo del origami es bastante dominado por los japoneses. Y que al Congreso Anual de The Nippon Origami Association inviten a un no japonés
ya es mucho. A un no asiático es mucho, a un gringo es más todavía, ¿no? Yo creo que eso demuestra a qué punto ese hombre es buenísimo en origami y es uno de los, bueno, es uno de los maestros origamistas más famosos hoy en día. Y más que eso, si no es el maestro de las matemáticas del origami, porque bueno, hay otros también, es uno de los grandes maestros de las matemáticas del origami. Siguiente, por favor. También es el inventor del programa StreamMaker, que es un programa que sirve para crear automáticamente patrones de plegados. Eso voy a hablar de ese programa justo después, entonces no me quiero alargar sobre ese tema ahora. Siguiente, por favor. Ha creado un stent basándose en las técnicas de origami. La foto del stent que les puse al principio es el modelo de Robert Stone. Y sí, de verdad, en unos hospitales de Estados Unidos lo están usando. ¿Okay? Siguiente, por favor. También ese hombre ha creado telescopios espaciales basándose en el origami, y etcétera, etcétera, etcétera. Ese hombre hace origami en su casa, manda el origami al espacio, manda el origami adentro del cuerpo humano. Yo creo que es el superhéroe del origami en el mundo. Bueno, para mí, yo creo que ya entendieron que lo quiero mucho y podría hablar de él durante 5 horas, pero no les quiero aburrir con eso, pero por favor, vayan a internet, ponen su nombre en Google, van a dar a su página web, es impresionante. Hay una galería de fotos de origamis muy, muy bonitos, muchos mapas de pliegues, como los que mostré al principio. La ventaja de ese hombre es que ese hombre da gratuitamente esos mapas de pliegues en su página web. También tiene muchos libros de origami, de matemáticas del origami, en fin. Bueno, es buenísimo. Y entonces, por favor, vayan a ver su página web y que se acuerden de su nombre. Entonces, ahora quiero regresar a, entonces, pues, este problema NP difícil y su relación con la disposición de círculos en un espacio dado y, en este caso, en un cuadrado. Para entender eso, hay que entender cómo los origamistas crean los mapas de pliegues. Entonces, si quiero hacer un origami, por ejemplo, juntos vamos a hacer un insecto. Siguiente, por favor. Funciona con los insectos, funciona con cualquier cosa, ¿ok? Es un ejemplo. Entonces, si quiero hacer un origami, lo que voy a hacer, pues, por ejemplo, mi grúa tiene extremidades. Una ala es una extremidad, la cola también, la cabeza también, la otra ala también. A cada extremidad de mi origami final que quiero hacer, voy a poner un círculo. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver arriba a la derecha, la cabeza, primero, después 2 antenas sobre la cabeza, ¿no? Una de cada lado de la cabeza, los 2 círculos, cada uno es una antena, después 2 patas delanteras, ¿no? Después a las esquinas las patas del medio, después las patas traseras y un círculo final para la cola. Entonces, como pueden ver, pues el dibujo es simétrico, ¿no? Porque pues quiero un insecto que tenga 3 patas de cada lado, no quiero que tenga 4 de un lado y 2 del otro. Entonces, obviamente, el dibujo es simétrico. Y entonces a cada extremidad le pongo un círculo. Bueno, pero ¿qué tiene que ver con mis rectas? ¿No? Y justamente es en ese momento que empieza el papel del programa StreamMaker. Siguiente, por favor. Si le dan esos círculos al programa, él sale eso. Bueno, obviamente eso no es tan fácil y es muchísimo más complicado que eso. El algoritmo es muy complicado. Bueno, primero, los círculos solo determinan la topología del insecto. Pero pues si yo quiero hacer no sé, una mariposa, no quiero que parezca una hormiga al final, ¿no? Obviamente. Entonces necesitamos más pliegues para tener la geometría del insecto que queremos al final, ¿no? Entonces, pues ese modelo, adivinen, pues sí, es de Robert Long otra vez. Entonces es un mapa de pliegues de un origami en particular, de un insecto en particular. Obviamente faltan pliegues, esos solo son los esenciales, pero faltan todos los auxiliares. Pero entonces, si pliegan ese insecto, nos da, siguiente por favor, una manta religiosa. Entonces aquí vemos su cabeza, sus 2 antenas, sus 2 patas delanteras,
sus dos patas del medio, las patas traseras y la cola, ¿no? Entonces, pues, todos los insectos tienen, pues, muchas cosas en común, ¿no? Entonces, pues, la topología del insecto ya tenemos con los círculos y después, pues, hay que dar más información al programa para que nos salga las rectas y no es trivial, el algoritmo es muy complicado, pero eso es la idea. Entonces, por ejemplo, siguiente, por favor, vamos a construir un origami juntos, otro animalito. Entonces, pues aquí que tengo, arriba al centro tengo la cabeza. Aquí, perfecto. Aquí tengo una cabeza. El enorme círculo del medio es una cola. ¡Wow! Una cola muy grande. Me parece muy peligroso, ¿no? Ya me da miedo. Arriba a la derecha y arriba a la izquierda tenemos dos cositas. Y vemos que esas dos cositas están bastante relacionadas con esos círculos que están justo abajo, no, abajo. El primer, no. Las dos cositas de las esquinas, arriba a la izquierda y arriba a la derecha, están bastante relacionadas con los círculos que están justo abajo. Ajá, exactamente. Esas dos cositas de arriba a la derecha están más relacionadas con ese círculo que con los otros de abajo, por ejemplo, ¿no? Vemos más rectas que van hacia ese círculo. Igual a la izquierda. Entonces es como si adelante mi animal tenía como brazos que terminan con dos cositas. Y después que vemos, vemos 8 patas, 4 de cada lado, ¿no? Los círculos de abajo, 4 de cada lado, son 4 patas de cada lado. Entonces lo que tenemos es un animal que tiene 8 patas, 4 de cada lado, por suerte. Que tiene como brazos que terminan en dos cositas y una cola enorme, peligrosa. Pues sí, siguiente, por favor. Es un alacrán. Otro modelo, obviamente de alacrán, ya entendieron, creo. Entonces, pues las cositas adelante eran las pinzas del alacrán. Entonces, de cada lado adelante tiene como brazos que terminan en dos pinzas. Vemos las 4 patas de cada lado. Y entonces la enorme cola peligrosa, muy peligrosa del alacrán. No es el mismo modelo del otro alacrán que les mostré al principio. Siguiente, por favor. Pero vemos que esos dos mapas, entonces el de la izquierda es el alacrán que les mostré al principio y el de la derecha es ese nuevo alacrán que acabamos de hacer. No es el mismo mapa, obviamente a la derecha faltan muchos pliegues auxiliares, pero vemos que se parecen mucho. Y que ahora entonces a la izquierda ya entendemos dónde está la cabeza, dónde está la cola, dónde están las patas, dónde están las pinzas y los brazos, ¿no? Y ya vemos entonces cómo construyó ese mapa de pliegues, cómo se construyeron esas rectas. Y si se fijan, olvidé decirles antes, pero aquí se ve a la derecha también, a cada círculo, el centro de cada círculo es un vértice. ¿Por qué? Porque es una extremidad de mi origami final. Entonces es como una punta de mi origami. Por ejemplo, pues aquí la cola es una punta, aquí mi ala es otra punta. Entonces quiero que sea una punta que es como que salga, ¿no?, de la hoja. Entonces necesito que sea un vértice. Obviamente hay más vértices, ¿no?, en el origami, pero por lo menos todos los centros de los círculos deben ser vértices. Entonces me van a decir, ok, se parecen tus mapas, pero gracias, son dos alacranes. Entonces, pues dos alacranes se parecen, eso es normal, ¿no? Pero siguiente, por favor. Ese animal, que es un pájaro, pues hay su mapa de pliegues al lado. Bueno, ya ni escribí su nombre, pero obviamente es un modelo de reversión. Y no sé si les suena ese modelo, pero siguiente, por favor. Ahora les puse entonces el de ese pájaro a la izquierda y a la derecha el de la grulla que vimos al principio. Se parecen mucho. ¿Ok? Entonces vemos las alas que van de la esquina abajo a la izquierda a arriba a la derecha. Ajá. Entonces en los dos modelos se ve más todavía en la grulla, que son las alas, ¿no? Abajo a la derecha es la cabeza y arriba a la izquierda es la cola. Entonces, esos dos modelos, aunque son súper distintos, si ven, entonces, ese pájaro que les acabo de mostrar, bueno, el rojo y mi grulla que tengo aquí son muy distintos, pero la topología es muy similar, ¿no? Tienen dos alas, tienen una cola, tienen una cabeza. Entonces, pues se parecen mucho, aunque son muy distintos al final,
Eso después es la geometría que hay que añadir, pero al final se parecen mucho. Entonces, siguiente, por favor. No he sido muy formal en esta práctica, pero sí hay matemáticas muy profundas atrás de eso. Y bastante rápido vamos a matemáticas muy profundas y complicadas también. Entonces, pues, si les interesa el tema y si quieren saber más, por ejemplo, les aconsejo leer ese artículo de Carlos Mateus, Jean-Christophe Turcos y David Zniaiku. Perdón si lo digo mal, no es falta de respeto, es falta de competencia mía, que se llama Homology of Origamis with Symmetries. Los que están interesados, pues pueden, por ejemplo, leer ese artículo. Y si tenemos suerte, vamos a intentar que Carlos Mateus dé un seminario de álgebra y geometría en Cuernavaca sobre ese tema. Entonces, pues tal vez lo puedan escuchar también hablar de eso. Y entonces, para terminar, por favor, siguiente. Vamos a hacer un poquito de práctica, entonces, porque pues vamos a construir un origami, ¿no? Pues ya que hablamos de origami durante 3 horas, ya queremos hacer un origami. Entonces, los que tienen una hoja rectangular y no cuadrada, pues por favor la vuelven cuadrada, entonces pues así, pleguen esa diagonal, cortan lo que no es necesario aquí y tendrán un cuadrado, ¿ok? Entonces hacen eso los que tienen una hoja rectangular y no cuadrada. Y entonces les puse un mapa misterio, un mapa que vamos a construir juntos, porque la verdad es que esos mapas de pliegues que les mostré de los modelos muy complicados de Robert Lang en ese caso, yo no los sé plegar, la verdad, no soy profesional en eso, pero cuando es un mapa básico así, sí lo sé hacer, entonces les quiero explicar. Entonces aquí les puse el mapa esencial y los pliegues auxiliares también. Entonces, hay rectas en gris que ven. Las rectas en gris son los pliegues auxiliares. Entonces, no hacen parte del mapa de pliegues normal, como se entiende, ¿no? Pero yo los puse porque al final los vamos a hacer cuando los vamos a plegar, ¿no? Entonces, pues lo puse para que sea más claro. Pero entonces, si nos olvidamos de las rectas grises, el resto todo es azul y rojo, es el mapa de los pliegues esenciales. Entonces es el mapa orientado de un origami, que vamos a ver lo que es. Entonces, pues en este caso es muy fácil. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que entonces vamos a empezar exactamente, vamos a hacer exactamente como el mapa ortogonal que les dije al principio. Vamos a empezar con los pliegues transversales de un solo color. La verdad es que aquí tengo mucha suerte, porque solo hay uno, que es la diagonal azul, aquí. Ven, de abajo a la izquierda, arriba a la derecha, hay una diagonal azul. Y es el único pliegue transversal de un solo color. Y tengo suerte, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si la recta vertical que está al centro sería de un solo color, por ejemplo, pues azul o rojo, da igual, entonces tendría dos pliegues transversales de un solo color, pero en direcciones que distintas. Entonces no sabría por dónde empezar. No sabría si plegar primero entonces la vertical o primero la diagonal. Entonces, en ese caso, el algoritmo ya no funciona porque no sabe cómo empezar. Pero en nuestro caso, tenemos suerte, solo hay uno, y entonces, pues, cada vez el algoritmo funciona si todos sus pliegues transversales están en la misma dirección. Entonces, en ese caso, pues vamos a empezar entonces con la diagonal. Entonces, lo voy a hacer con ustedes. Entonces, es un pliegue azul, entonces es un pliegue montaña por arriba, y entonces voy a hacer la diagonal del cuadrado. Los que tenían una hoja rectangular, pues normalmente pues ya hicieron esa diagonal, entonces va a ser más rápido para ustedes, ¿no? Y ya, entonces no sé si ya lo hicieron, ¿no? Siguiente, por favor, perdón. No les dije. Perdón. Entonces, bueno, hacemos esa diagonal en montaña y entonces tenemos un triángulo así. Siguiente, por favor. Entonces ahora tenemos que la hoja de papel pues está plegada, ¿no? Está doblada en dos, tengo un triángulo más chiquito. Entonces, en mi cuadrado de la izquierda, todo el triángulo grande de abajo está sobre el triángulo grande de arriba, ¿no? El uno superpone al otro. Entonces, lo que tengo es la recta roja chiquita se superpone con la recta azul chiquita. La una está encima del otro.
¿ok? Entonces, lo que yo veo cuando tengo mi triángulo así, es un solo pliegue transversal de un solo color. Y la ventaja es que como hay como dos hojas ahora, haciendo un pliegue voy a hacer los dos al mismo momento. Entonces aquí vamos a hacer un pliegue vallé, entonces lo tienen así, ponemos la puntita de abajo sobre la punta central en vallé, entonces hacia ustedes. Entonces hacen eso. Y tienen, siguiente por favor, ese dibujo. Tienen eso, por los que quieren ver aquí, y eso, perfecto. Y ahora vamos a hacer la misma cosa del otro lado. Otra vez, porque el triángulo grande de abajo está sobre el triángulo grande de arriba, pues la recta roja chiquita está sobre la recta azul de la izquierda. Exactamente. Entonces, haciendo solo un pliegue, pues plegamos los dos al mismo momento. Entonces, hacemos la misma cosa, pero del otro lado. Entonces, pongo esa puntita en la punta central, en un pliegue vallé, entonces, hacia ustedes. Entonces, lo hago. Ya todos lo hicieron. Entonces, siguiente, por favor. Ahora vamos a hacer esa otra diagonal. Entonces, pues, otra vez, no voy a repetir, pero pues la parte grande está sobre la otra parte. Entonces, en un pliegue, en un sentido, voy a hacer toda la diagonal, que está en el dibujo separado en dos, ¿no? Pues lo que voy a hacer es que entonces, no quiero encerrar eso. Entonces, lo voy a plegar en ese sentido. Es un pliegue, entonces, montaña. Entonces, vamos a hacer un pliegue en montaña sobre la diagonal. Entonces, tienen el papel así, lo hacen así, sobre la diagonal. Y entonces ya, siguiente por favor, tiene un triángulo más chiquito, que tiene muchas partes, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es ese cuadrado del centro. Nos parecía súper complicado, porque pues se separan muchos pliegues, una montaña, una valle, etcétera, etcétera. Pero ya que doblamos mucho, pues en un solo pliegue lo vamos a hacer todo al cuadrado, ¿no? Entonces tienen un triángulo, entonces tiene 3 puntas mi triángulo. Tengo un triángulo aquí que se separa en 3 partes, ¿no? Ok. Tengo otro aquí que se separa en 2 partes, ok. Y tengo el otro que todo está junto, aquí. ¿Por qué todo está junto? Porque corresponde al centro del papel. Es eso que queremos plegar. Porque corresponde al centro del papel, por eso todo está junto. Entonces aquí hacen un pliegue vallé, entonces hacia ustedes así, del tamaño que quieren, pero más o menos pues proporcional al dibujo, ¿no? Depende de la hoja que agarraron al principio, ¿no? Entonces ya lo hicieron, todos tienen eso. Entonces, siguiente, por favor. Entonces ahora, pues vamos a hacer ese cuadrado grande. Y si checamos, es que es exactamente el mismo que el cuadrado del centro, pero pues está del otro lado. Vemos que cada vez que hay una recta azul en el cuadrado chiquito, corresponde entonces a una recta azul en el cuadrado grande, ¿no? Y igual, una recta roja en el chiquito, pues es la misma en el grande, ¿no? Entonces, es exactamente la misma cosa que vamos a hacer, pero del otro lado. Entonces, aquí voy a plegar todo eso en valle, entonces hacia ustedes, sobre todo la longitud. Así, ¿no? Y ya solo nos falta un pliegue. Solo nos falta uno. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ahora les puse el mapa total. Y entonces, ahora solo nos faltan las dos esquinas, arriba a la izquierda y abajo a la derecha, las dos cosas rojas chiquitas y las dos cosas azules chiquitas. Y para hacer eso, pues es muy fácil. Solo hay que abrir, así, si abren así, como yo lo estoy haciendo, pues vemos que hay una punta que se baja aquí. Pues si el papel quiere bajar, no lo vamos a enojar. Lo bajamos y lo pegamos. Y entonces tenemos eso. Un zorro. Siguiente, por favor. Es el zorro de Mitsuo Okuda, para que no puedan decir que solo he dado modelos de Bertrand, también he dado un modelo de Mitsuo Okuda. Me gusta mucho ese origami porque la relación calidad-precio es muy buena. Solo hicimos 7 pliegues y en 7 pliegues tenemos algo que parece a algo, sí, que parece a un zorro, ¿no? Y si se fijan bien, el origami que tienen en la mano
o en la foto aquí o en el mío, es que el zorro en su cara tiene una marca, ¿no? Hay una marca en la cara del zorro que le atraviesa. Ese no es un pliegue esencial porque no hace parte de la forma de mi origami. Entonces, anterior, por favor. Entonces, corresponde justamente a esas rectas muy chiquitas, gris, de las dos esquinas. Esta exactamente y la otra abajo. Entonces, esa marca que ven es un pliegue auxiliar, pero es que cuando nosotros plegamos la diagonal, esa diagonal justamente que, que pertenecen a esos pliegues gris, cuando hicimos esa diagonal grande, pues no sabíamos dónde parar, porque todavía no teníamos las cositas rojas y azules de los dos lados. Entonces, como no sabíamos dónde parar, pues fuimos hasta el final. Entonces, plegamos toda la diagonal y entonces no era necesario al final, pero pues al final tuvimos que hacerlo para tener el origami. Pero no es un pliegue esencial como porque no hace parte de la forma de mi origami. Entonces, bueno, yo tengo una hoja bonita de dos colores, entonces yo le hice la nariz como siguiente, por favor. Como ellos lo ponen en la foto, si tienen una hoja de solo un color, pues no pueden, pero... Entonces, pues ya que todos tienen su origami, pues muchas gracias. Siguiente, por favor. Y espero que les haya gustado. Gracias por... ¿Qué es eso? Bueno, agradecemos a todos los que nos hayan seguido en Facebook. Nos despedimos de nuestros seguidores en Hablando de Matemáticas.